Así que vamos allá, vamos con el primer grupo, que son las inmunoglobulinas. En la pregunta 1 nos dice la secuencia por la cual aparecen las inmunoglobulinas en el niño, es decir, cómo empezamos a formar nosotros las inmunoglobulinas. Pues mirad, las inmunoglobulinas en el humano aparecen por arte de magia. Esa sería la regla para acordarnos, la regla mnemotécnica. Magia, es decir, empezamos por la M. Es la primera que produce el ser humano y lo hace ya intraútero. Es decir, un niño, un feto, en el vientre materno empieza a producir IgM y será su inmunoglobulina específica. El niño va a estar protegido por la G materna. La madre le pasa al niño toda la memoria inmunológica y lo hace de la única forma en la que puede hacerlo, que es con la IgG, que es la única que atraviesa la placenta. Por eso el niño, en los primeros años de vida, estará cubierto con la G materna. Pero el niño tiene la capacidad de producir su propia inmunoglobulina, que es la M, pero no lo hace desde el principio. Lo hará aproximadamente unos 2 meses antes de nacer, cuando su sistema inmune ya empieza a formarse, ya empieza a tener celulitas productoras de inmunoglobulina. Hasta que nacemos, en el momento del parto, es cuando empieza a reproducir un niño una IgG. Y es una IgG que irá subiendo progresivamente, alcanzando niveles del adulto aproximadamente entre el sexto mes de vida o el primer año, que es cuando empieza a caer la G materna. O sea, la naturaleza lo ha hecho de tal forma que la G materna le cubre. Mientras cae la G materna es cuando el niño empieza a producir la suya. La M alcanza los niveles del adulto casi desde el momento del nacimiento. Es una inmunoglobulina, como ya sabe producirla, ya ha estado practicando en el útero, pues la produce ya muy rápido. Por eso es un concepto que después será importante en las inmunodeficiencias, cuando digamos que nosotros no podemos valorar una humoral, que por definición es caída de G, antes del sexto mes de vida, porque hasta entonces lo que yo estoy valorando es la G materna. Con lo cual siempre nos tendríamos que ir a su M y tampoco es fiable. Veremos en la definición que tenemos que hacerlo con la G. ¿Y qué pasa con la A? Como veis en el esquema, en la IgA es la que más tarde empieza a producirse. Aproximadamente es a los 2 años de vida. La regla mnemotécnica nos ayuda también con las fechas. La G está en el medio, ¿vale? Entonces es la que se produce en el momento del nacimiento. Hay 2 letras, ¿no?, de magia, la A y la M. Bueno, pues esas 2 letras son como 2 meses antes del nacimiento. Y la A está como 2 letras después de la G. 2 meses después del nacimiento es cuando empezamos a producir IgA. Pero la IgA es más lenta, es una inmunoglobulina muy específica. Y no la vamos a producir completamente hasta casi el segundo año de vida. El sistema inmune, por definición, todos los niños nacen inmaduros. El sistema inmune no es una excepción. Hasta casi el segundo año de vida no tenemos niveles de adulto. Incluso en muchos niños aparece más tarde, hasta los 6 años de vida. Por eso cuando después veamos el déficit selectivo de IgA, no podremos valorarlo correctamente ni decir este niño tiene un déficit selectivo de IgA por definición hasta el segundo año de vida. E incluso en algunos casos seguimos con la duda hasta el 6.º año de vida, dejándolo un poco en entredicho como posible déficit selectivo de IgA, porque fisiológicamente puede empezar a producirla después de esa edad. Así que después, en la pregunta 19, cuando nos dice se sospecha que un niño de 1 mes padece una enfermedad debido a un agente infeccioso y yo quiero saber que los anticuerpos procederán de la madre. Para saber si ese niño está produciendo su propia inmunoglobulina, me tengo que ir a la respuesta 4, la IgM específica. Primero la IgM, porque es la única que con 1 mes de vida un niño está produciendo per se. Hasta entonces hemos dicho que la G que tiene es básicamente materna. Evidentemente tendrá también producción de G suya, empieza a producirlas del nacimiento, pero con 1 mes todavía no tiene unos niveles suficientes. Sigue siendo la dominante la G materna. Y aquí ya metemos el concepto de especificidad. En el sistema inmune no basta con producir algo, tiene que ser específico. Es decir, que lo que produzco vaya a ese antígeno. Si yo tengo una infección por estreptococo, si eso en cualquier persona, un adulto también, y miro mis inmunoglobulinas, cuando yo miro la G, veo que tengo un patrón policlonal de G, estoy produciendo constantemente muchos clones de G. Pero para saber si me estoy defendiendo de frente a ese bicho, frente a este estreptococo, tengo que mirar si la G es específica frente al estreptococo. No me vale cualquier G. Tiene que ser una G que haya sido creada para matar a este bicho. Eso es especificidad.
Los anticuerpos específicos son los buenos, los que realmente vamos a buscar con la respuesta adquirida, porque son los que nos van a proteger y a matar más efectivamente a esos microorganismos. Por lo tanto, en el sistema inmune, siempre que veáis dos preguntas, pues aquí hay dos respuestas, IgM específica e IgM total. No, es la específica, siempre, la buena, la FETEL, siempre la específica. Señala la afirmación falsa acerca de las inmunoglobulinas. Vamos a ver cómo son esas inmunoglobulinas. Bueno, pues vamos a empezar explicándolas un poco y luego contestamos a la pregunta. Cuando dice inmunoglobulinas, la regla mnemotécnica es el GAMDIE, G-A-M-D-I-E. Esos son los 5 isotipos. Cada tipo de inmunoglobulina lo definimos como isotipo. G es un isotipo, A es otro isotipo, M es otro isotipo, D y E. Los 5 isotipos de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas no son 5 diferentes así por al azar, sino que cada una tiene su importancia y están por algo. La inmunoglobulina C es la más importante que tenemos, es la de la respuesta crónica, es la que al final da la orden a un linfocito T de producirla, va a ser la más efectiva de todas. No significa que estas no sean importantes, veremos qué importancia tiene, pero es la dominante tanto en el suero como en los espacios extravasculares. Es la que realmente está por todo el organismo buscando, viendo a ver qué nos está pasando por allí. Bueno, os pongo un esquema con las inmunoglobulinas, las cosas más importantes que tenéis que saber de las inmunoglobulinas. Primero, su concentración, como veis, es ya muy diferente. La G frente a todas las demás es claramente la que domina, es la reina de la sangre. La regla mnemotécnica, para que os acordéis, es seguir el número 2. De esa forma, 1200, 200, 120, 20 es más fácil de acordarse. Evidentemente los valores van por ahí, pero yo creo que así es más fácil recordarlo. La IgG tiene la capacidad de atravesar la placenta, como veíamos, es lo que a nuestra madre nos pasa como memoria inmunológica, por eso es una inmunoglobulina importante. Además, la IgG me la voy a encontrar, como habíamos dicho, en la sangre, en el espacio intravascular, donde podríamos decir que es la especie predominante. Pero también aparece en los espacios extravasculares, rellenando todo lo que es el tercer espacio, todos los líquidos intersticiales, todo lo que está alrededor de las células, como os digo, viendo y rastreando qué es lo que puede pasar por ahí. Y también es la única que nos vamos a encontrar en las secreciones internas, en un líquido pleural, en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido peritoneal. Son zonas donde pasan muy pocas cosas, muy pocas células y muy pocas inmunoglobulinas. La G es la única que tiene esa particularidad. También veis aquí las alergias. Pues mirad, la alergia, siempre la FETEL de alergia, la mejor, la que más conocida es la IgE. Pero para los que hagáis alergología, la IgG está midiendo también las alergias. Lo veremos más adelante cuando veamos la hipersensibilidad en la clínica. De hecho, ya no podemos descartar las alergias IgG mediadas. Es otro concepto. En cuanto a la vida media, como veis, también la G es la que más media tiene. 23, bueno, aproximadamente, para que os acordéis, son más o menos 3 semanas. De 3 semanas a un mes, dependiendo de cada uno, es lo que nos dura una IgG. Y después 5, 4, 3 y 2. Más o menos esa es la vida media para que sea una forma fácil de acordaros de ella. Y aprovecho para explicar que la vida media no es, como mucha gente dice, el tiempo que tarda una concentración en desaparecer. No, la vida media es el tiempo que tarda en caer a la mitad. Es decir, la vida media, los 21 días de una IgG, no es el tiempo que tarda en desaparecer esos 1.200 miligramos de cilindro del plasma, sino el tiempo que tarda en convertirse en 600, es decir, en su mitad. Luego, porque es un concepto que a veces se pregunta y hay una gente pica porque siempre pone la desaparecer, no, es caer a la mitad, esa es la vida media. Y luego las subclases. Nosotros tenemos 5 isotipos, que es el GAMDIE, pero luego dentro de cada isotipo hay algunos que tienen la particularidad de tener subclases. La G tiene 4 subclases, IgG1, que es la mayoritaria, 2, 3 y 4. Y luego la IgA tiene 2 subclases, las demás no tienen subclases. Vamos a ver un poquito de la IgA. La IgA, como veis, ya hemos hecho más importante. El GAMDIE también es bueno porque no solo nos permite acordarnos de lo que es los 5 isotipos, sino que todo va a ir siempre de G a E. Es decir, el GAMDIE va cayendo.
el nivel de vida media, de concentración y de lugares donde nos la encontramos. La IgA nos la vamos a encontrar principalmente en las secreciones externas. Ahí sí que ella es la especie dominante, es la que nos protege. Fijaos que cuando nosotros nacemos habíamos dicho que es la que peor nos cubre, es decir, todos nuestros espacios abiertos, todas nuestras mucosas están desprotegidas. Bueno, pues la leche materna va cargada de IgA, es la inmunoglobulina que tiene principalmente. Es la forma que tiene la madre de decir, bueno, primero te he cubierto con la G para que tu sangre tenga toda la G hasta que tú la produzcas. Ahora te voy a cubrir con A, mientras dure la lactancia, le cubre con la A para que sus mucosas del niño, además el niño traga la leche, va directamente a toda la mucosa digestiva, para que ahí quede cubierta esa zona. La IgA y la IgM tienen dos particularidades, y es que no son monómeros, es decir, no es una unidad sol, que es la típica estructura de inmunoglobulina, sino que se unen dando lugar a fórmulas. La IgA siempre nos la representan como dimérica. Dimérica porque son dos monómeros, es una inmunoglobulina que se une con otra inmunoglobulina. Luego lo vamos a ver en más profundidad en la siguiente pregunta. En todas las secreciones externas nos la encontramos como un dímero, y por eso es la típica representación de IgA. Pero en la sangre nos la vamos a encontrar como un monómero. El hecho de que G sea especie predominante, que es otra duda que soléis tener, no significa que las otras no aparezcan en sangre. De hecho, de A tenemos hasta 200 miligramos, de M tenemos 120, de D tenemos 2 y la E es la única que puede incluso desaparecer de sangre, pero que significa que algo de sangre siempre nos encontramos de todas. ¿Vale? Pues la IgA nos la encontramos normalmente como monómero en la sangre. De la M, lo más importante es que suele ser un pentámero. La sangre aparece en los espacios intravasculares donde no es la dominante, pero es el único sitio donde nos la vamos a encontrar. No tiene la capacidad de salir fuera. ¿Por qué? Porque aparece como un pentámero. Al ser un pentámero es una estructura muy compleja que no puede permitir que me esté yendo a capilares y a cualquier sitio donde me pueda producir un auténtico trombo. De hecho, hay veces que se producen trombos de IgM. Entonces, al final, la IgM la dejamos quietecita en la sangre para que no nos forme ningún tipo de complicación fuera. Pero la IgM nos la vamos a encontrar en otro sitio muy importante que cuando veamos las células estaremos todo el rato repitiéndola y que ya voy diciendo para que se os quede aquí grabado. El receptor de un linfocito B, con lo que él va a reconocer en los antígenos, es una IgM monomérica en su membrana. ¿Vale? El PCR es una IgM monomérica en la membrana del linfocito B y eso lo vamos a repetir hasta la saciedad porque a veces es preguntado. Es la única vez en la que nos encontramos una IgM monomérica. De la D podemos decir poco. La D realmente es una inmunoglobulina que desconocemos su función en sangre. Hay algo en sangre, hasta 2 miligramos de cilitro, un poquito más en algunas personas, pero no sabemos muy bien qué hace porque las personas que no lo tienen tampoco tienen grandes patologías. Lo que sí que es verdad que nos encontramos en la membrana del linfocito B. A nosotros nos sirve para estudiar el linfocito B. En función de que tenga IgD o no, aparece un estado evolutivo u otro. Salvo eso, tampoco os puedo comentar mucho más. La IgD, como veis, no será muy preguntada. Y la IgE, lo que básicamente tenemos que saber es que lo importante de una IgE es su especificidad, como siempre en todos los anticuerpos, pero aquí mucho más. Yo puedo no tener nada de IgE y estar completamente normal. Puedo tener mucho y estar completamente normal. En una IgE lo importante no es que tenga 200 miligramos de cilitro, sino puedo tener 20 miligramos de cilitro y ser específica contra el polen y todas las primaveras pasarlo fatal. No es tanto la cantidad, sino como la calidad, su especificidad. Y la especificidad sí que media las alergias y sí que es muy importante en todos los mecanismos alérgicos. De hecho, se abandonó ya la clasificación de cuáles sean los valores normales. Pues se quitó porque puede ser normal tener 200 mientras no sea específica. Puedo estar después de una infección por un parásito. Lo que os tenéis que quedar es que la IgE es la que nos protege de todos los parásitos, elementos, gusanos y demás bichos así grandes y asquerositos. Eso es lo que nos va a defender la IgE. Se une con todas las células que tienen capacidad de liberar enzimas muy agresivas, como son los mastocitos, y es la que nos va a proteger frente a todos esos bichos. Entonces, al final, cuando os digan una célula, o sea, un gusano, un elemento que no sé qué, bueno, cuando veáis que es un bicho bastante grande, la inmunoglobulina media es la IgE. ¿Vale?
pues así tenéis ahí, os pongo una imagen de lo que son las inmunoglobulinas, la estructura típica que aparece en el manual, que la tenemos todos muy vista. Vamos a desglosarla un poquito. Lo que define el isotipo de las inmunoglobulinas es su cadena pesada. La cadena pesada de cada una difiere en función del isotipo que sea. Si es una G, entonces la cadena pesada será la cadena pesada gamma. Se nombran igual que en ANDE, simplemente poniendo una letra griega. Para A será alfa, para M será mu, para D delta y para E epsilon. Entonces, en función de esa cadena pesada es lo que define todas las propiedades de la inmunoglobulina. Y es la cadena pesada. Por lo tanto, tenemos 5 isotipos de cadenas pesadas, luego para cada isotipo, no para cada isotipo. Pero después tenemos los 4 subclases de G y las 2 subclases de A. Es decir, tenemos gamma 1, gamma 2, 3 y 4, alfa 1 y alfa 2. ¿Vale? Porque es la que nos va a dar sus propiedades. Las pequeñas diferencias que hay entre ellas las da la cadena pesada. La cadena pesada es todo lo que realiza las funciones hacia el organismo. Es la fracción FC y el concepto de cadena pesada es la estructura básica, al cual se acoplan 2 cadenas ligeras. 2 cadenas ligeras que son siempre iguales, o kappa las 2 o lambda las 2. Es decir, cuando se forma el receptor del linfocito B, que era una IgM monomérica en la membrana del linfocito B, él empieza ensayando y siempre tira en la raza humana a producir primero kappa, siempre. Nosotros siempre producimos la kappa. Entonces el linfocito B pregunta, ¿puedo salir así en la sangre? Entonces le dicen, a ver, sí puede salir. Entonces saldrá formando una IgM que tiene kappa. Ahora bien, si hay algún fallo porque reconozca algún antígeno propio, porque no sea muy buena reconociendo antígenos, entonces le dicen, no, así no puede salir, vuelve a formar tu receptor. Y entonces tirará de lambda. Al final en el humano es por esto, por lo que en general todas las especies hay más kappa que lambda. Pero fijaos, siempre se dice que hay 2 veces más kappa que lambda. Realmente es un 60% de kappa, 40% de lambda. ¿Y eso qué significa? Que tenemos un control muy estricto, porque casi tenemos la misma proporción de kappa y lambda. Es decir, muchas veces le obliga al linfocito a volver atrás para formar un receptor mucho mejor. Por ejemplo, en los ratones 90% kappa, 10% lambda. Es decir, salen muchos más linfocitos kappa. En el humano está tan restringido que muchas veces le van a decir, vuelve atrás, que tienes que volver a formar tu receptor. Por lo tanto, cuando decíamos en la pregunta 13, señale la afirmación falsa. Que el tipo de cadena pesada diferencia, efectivamente, y que la cadena ligera de IgE es de tamaño mayor que la de IgG, esa es la falsa, porque no es diferente. Ya hemos visto que son capas o lambdas, pero siempre las 2 iguales y desde luego igual para cualquier isotipo. Lo único que difieren los isotipos es su cadena pesada, porque es la que le va a dar las propiedades. Antiguamente, cuando no se tenía la biología molecular y había que hacer las cosas en el laboratorio muy artesanalmente, es lo que viene en el manual de la separación con enzimas, con papaína, con resina de inmunoglobulinas. Bueno, eso lo que ha dado es lugar a 2 términos que son ya aceptados y que es lo que hablamos así. Realmente, cuando hablamos de las inmunoglobulinas no nos referimos tanto a sus cadenas pesadas o ligeras como a la fracción FC y FAB. La fracción FC o cristalizable, esa es la que realmente guarda las propiedades biológicas y que, como veis en el esquema, coge parte de las cadenas pesadas y parte de la cadena ligera. O sea que al final cadena pesada y cadena ligera es una estructura, pero a nivel funcional hay que hablar de FC y FAB. El FC es con lo que se va a producir todas las funciones biológicas. Como es lo que determina el isotipo de inmunoglobulina, evidentemente es lo que lleva toda esa información de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que me hagan una pregunta y me digan, ¿por qué parte de la inmunoglobulina se granula mastocito? ¿Qué parte de la inmunoglobulina activa el complemento? ¿Qué parte tal? Me da igual lo que pregunten, todo lo que sea de cara al organismo será con la fracción FC. La fracción FAB solo tiene una función, que es reconocer al antígeno, y hay bastante función. Pero es lo único que hace. Una vez que lo reconoce, es el FC que ya se va a encargar de todo. El FAB dice, he detectado algo, el FC dice, vale, déjame a mí que ahora voy a poner en marcha toda la maquinaria. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 2. Vamos a ver un poquito
un poquito más intensamente a la IgA porque tiene una particularidad importante. Hemos dicho que la IgA es la que vamos a mandar en las secreciones externas, pero las secreciones externas es un medio hostil donde los haya. Imaginaos un medio donde todo su pH es muy ácido, donde hay unas enzimas muy agresivas que están muy pendientes de detectar cualquier cosa para destruirla. Evidentemente yo no puedo mandar una simple inmunoglobulina indefensa a ese medio tan agresivo porque moriría en 2 segundos. Las inmunoglobulinas tienen una estructura que es delicada si la saco a medios agresivos y enzimáticos, de ahí que la papaína y la pepsina las tienen rápidamente. Entonces, lo que voy a hacer es protegerla. Y me dice, ¿cuál de las siguientes es la inmunoglobulina que predomina en mucosas y secreciones externas? Yo ya sé que es la IgA, acordaos, los espacios abiertos de la IgA, los espacios abiertos, las secreciones externas. Y recordar, con el cuento tan bonito que os he contado, la naturaleza y la lactancia materna, que la leche materna es una secreción externa. Es una secreción que se drena al exterior. Luego, quien domina es la IgA. ¿Vale? Ahora me dice, ¿cómo es esa IgA? Pues mirad, una IgA de las secreciones ya sabemos mucho, sabemos que es dimérica. Cuando una molécula, como veis en la imagen, cuando yo quiero formar una molécula más compleja, cojo los monómeros de inmunoglobulina, pero los tengo que pegar de alguna forma, tengo que ensamblarlos. La forma de ensamblarlos se hace con la cadena J. La cadena J es como un pegamento, ¿vale? que segrega la célula plasmática para poder ensamblar los monómeros. Por lo tanto, tanto IgA como IgM tienen cadena J. La IgM la necesita también para formar ese pentámero. Entonces, siempre una IgA que está en las secreciones tendrá la cadena J. ¿Y qué es el componente S, o el componente secretor? Pues el componente secretor es lo que nos va a proteger esa cadena. Y hemos dicho que la vamos a mandar a las secreciones externas, que es un medio muy agresivo, muy complejo. La zona más débil de cualquier molécula es su bisagra. Luego la cadena J sería la diana mejor y más eficaz para romper esa molécula. Lo que hace la célula, y aquí tenéis un esquema muy bueno en el manual, es proteger esa secreción. Es decir, voy a proteger mi zona más débil para que cuando salga la secreción externa no se rompa. Y lo que hace realmente es una cadena polipeptídica que se pone alrededor cubriendo a esa cadena J, que la tiene la propia célula endotelial, porque esto dice, vamos a ver, cada uno que se encargue de lo suyo. Os lo digo porque a veces se han preguntado en los exámenes. ¿Quién produce la cadena J? Mirad, si yo soy la célula plasmática que me encargo de producir la inmunoglobulina, la produzco en condiciones, es decir, los monómeros y todo lo que necesite para formar sus dímeros o su pentámero. Es decir, la cadena J la produce la célula plasmática. ¿Quién produce el componente secretor? La célula endotelial. La célula endotelial es la encargada de tener que proteger lo que se le confía para que lo saque a la luz. El componente secretor es un receptor que aparece en las células endoteliales, que tiene gran afinidad por la IgA, es decir, cuando la ve se une a ella y se une, como os decía, recubriendo, como veis en la imagen, protegiendo a esa cadena J, y ya se encarga de llevarlo desde el lado de la célula hasta la luz. Y ya lo saca al exterior. Y así tenemos una IgA bien formada y que además no nos van a atacar. ¿Vale? Esa es la particularidad que tiene IgA. Así que sería la respuesta 3, dimérica, con la cadena J y el componente secretor. Vamos con la pregunta 10. Nada en el sistema inmune es o vale algo sin su antígeno. El sistema inmune lo definen sus antígenos. Y esto lo vamos a repetir luego hasta la saciedad. El sistema inmune es lo que ve. Es decir, lo que un sistema inmune no reconoce no es antígeno. No nos interesa, no vale la pena. ¿Vale? Los antígenos es lo que más importante para el sistema inmune. Y de hecho, nos hemos especializado en ver antígenos. Hay células que ven unos antígenos y otros no. Por lo tanto, el antígeno es aquello que es capaz de ser reconocido por los receptores del sistema inmune. Esa es la definición de antígeno. La definición antigua decía y que desencadena una respuesta inmunológica. Pero esto es una definición antigua. Hoy en día sabemos que no todos los antígenos desencadenan respuesta inmunológica. Es decir, yo voy a tener antígenos inmunógenos. Un antígeno que es reconocido por un receptor del sistema inmune y desarrolla una respuesta inmunológica contra él.
cualquier antígeno típico que conozcamos de cualquier género. El sistema inmune lo reconoce y desarrolla una respuesta contra él. Bien, pero hay antígenos que el sistema inmune reconoce y no va a atacar, porque no debe atacarlos, como nuestros propios antígenos. Esos antígenos se denominan tolerógenos. Y con esto vamos introduciendo un concepto que es el de tolerancia, un concepto que puede ser muy preguntado porque ha sido tema de investigación y de estudio desde hace unos años para acá y sigue siendo un tema muy importante. Lo veremos después un poco más despacio. La tolerancia es la capacidad del sistema inmune para no atacar lo propio. Es decir, si un receptor, por ejemplo el linfocito T, tiene la capacidad de ver hasta 10 elevado a 12 antígenos distintos, es de suponer que entre esos van a reconocer también a los mismos. No hay tantas estructuras moleculares en la naturaleza como para poder reconocer antígenos extraños sin reconocer a los mismos. Y de hecho todos sabemos lo que es el mimetismo molecular, es decir, cuando el sistema inmune, atacando a un antígeno de un microorganismo, lo confunde con uno propio porque se le parece mucho. Por eso, al final tenemos que enseñar al sistema inmune que aunque tiene receptores para reconocer cosas nuestras, no debe atacarlas. Y eso es un tema muy complejo del cual sabemos un poquito, que luego veremos más tarde más ampliamente. Pero ya quedaos con la definición de antígeno. Los antígenos es lo reconocido por el sistema inmune, por sus receptores, y podrán ser inmunógenos cuando desencadena una respuesta inmunológica o tolerógenos cuando los se toleran, cuando el sistema inmune no los ataca. Pero dentro de un antígeno, el antígeno, cuando hablamos de antígeno, realmente el antígeno es una estructura muy grande. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una proteína M de un microorganismo de su cápsula. Entonces, eso es una estructura a lo mejor así. Bueno, pero el sistema inmune no ve todo eso. El sistema inmune se centra en un trocito de aquí que se ha reconocido por una IgG. Este trocito de aquí es reconocido por un natural killer. Este trocito de aquí es reconocido por un linfocito B. Entonces, al final, cada trocito de esos que realmente es lo que es reconocido y que realmente es lo que ve el sistema inmune, es lo que llamamos epítopo o determinante antigénico. Así que cuando nos dicen en la pregunta bien, las zonas concretas del antígeno con las que un anticuerpo reacciona se llaman epítopos. En general, realmente dentro del antígeno, lo que reconoce el anticuerpo, cualquier receptor, es su epítopo o determinante antigénico. Él no ve todo el antígeno, porque el antígeno es muy grande y cada célula del sistema inmune o cada receptor se va a especializar en reconocer ciertos puntos. Así hacemos una respuesta más eficaz. Si yo reconozco por varios puntos, aunque me falle una vía, tengo otras muchas que se están activando también. ¿Vale? Pues quedaos con que realmente lo que se reconoce es el epítopo o determinante antigénico. Bueno, vamos a ver ahora lo que os decía del complemento. Lo que a mí me interesa del complemento es su activación. Y qué mejor verlo con las inmunoglobulinas, que es quien activan al complemento. En la pregunta 15 nos dice, señala el enunciado falso de la IgA. Bueno, pues el falso es la 3. ¿Tiene capacidad de activar al complemento por la vía clásica? No, la IgA no activa al complemento. Activan al complemento por este orden. La IgM es la que mejor activa el complemento, es la estrella. Su principal función va a ser básicamente activar el complemento. La IgM habíamos visto que era la primera inmunoglobulina en producirse. Y sabemos que es la inmunoglobulina que aparece en la fase aguda, es decir, es una inmunoglobulina de batalla, es la primera que se forma. Cuando el sistema inmune está detectando algo, dice, aquí hay algo que no me gusta, todavía no sé muy bien qué es ni si lo puedo atacar o no, pero aquí hay algo que me está llamando la atención. Siempre el linfocito B tira en la IgM y la manda. Una IgM que no será específica, que no será muy buena, pero que es una primera IgM. Esa IgM tiene la capacidad de activar el complemento, por eso empezamos ya a producir rápidamente lo más eficaz, que es ya empezar con una inmunoglobulina que tiene esa capacidad. Si luego eso tiene que seguir adelante y viene el linfocito T, porque queridos míos, os voy a desvelar un gran descubrimiento de la inmunología, y es que el senior, el que manda, el que ordena y pincha en todo el sistema inmune es el linfocito T. Pocas cosas se producen sin que el linfocito T las ordene, y entre ellas el cambio de clase de inmunoglobulina. Un linfocito B, en el fondo, pobrecito mío, es una gran decepción.
El linfocito B, en el fondo, es como una célula presentadora de antígeno con capacidad de producir inmunoglobulina, es decir, de mandar fuera su receptor, por decirlo de alguna forma. El linfocito B empieza a producir IgM, por eso es la de batalla, la primera que se produce. Pero para producir IgG tendrá que venir el linfocito T para darle esa orden. Lo veremos después cuando veamos la sinapsis inmunológica más despacio. Ya os lo voy adelantando. Es decir, que la IgM es la que siempre nos va a producir primero y es la que mejor activa el complemento porque es esa primera, esa de batalla. Le sigue la IgG3, la subclase 3. Las pocas funciones que tiene IgG3, porque además tiene una vida media muy cortita, dura muy poco, y su principal función es activar el complemento cuando ya se está produciendo una respuesta más específica, cuando ya el linfocito T ya ha dicho que activamente produce G. Entonces, es esa IgG3 la que toma el relevo, vamos que toma el relevo, lo hace también con IgM, pero también activa el complemento. Como capacidad de activación le seguiría IgG2 y por último IgG1. Así que esas son las que activan el complemento. Si quiere la IgG4, IgG4 no puede activar el complemento, son IgM, IgG3, IgG2 e IgG1. ¿Y cómo se activa el complemento? Bueno, pues ya veréis, sabéis por hemato, que el complemento tiene 3 vías de activación. Como veis en el esquema, tenemos la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas que activan manosa. Vamos a ver un poquito esa activación. Por la vía clásica es la de las inmunoglobulinas, ¿vale? Es la vía típica que estamos describiendo ahora, una IgM, una IgG que activa el complemento. Y activan a C1, C1 activa a C4, C4 a C2, C2 a C3, etc. Se activa toda la cascada del complemento. Esta, como su nombre indica, la clásica es la mayoritaria. ¿Cuándo se activa, cuándo una inmunoglobulina activa el complemento? Cuando forma inmunocomplejos. Recordad, la C de inmunocomplejos, la vía clásica. Clásica inmunocomplejos. Es decir, un inmunocomplejo es el antígeno unido al anticuerpo. Cuando esa unión se produce, el anticuerpo entiende que tiene que activar el complemento. Haya captado algo para lo que estaba preparado para captar y activa el complemento para que sea destruido. Entonces esa es la vía clásica. Evidentemente en una respuesta inmunológica normal se forman antígenos, los anticuerpos lo conocen y eso es lo más frecuente. Ahora bien, tenemos una vía alternativa. La vía alternativa, A de alternativa, activada por la A de antígeno. Inmunocomplejos, clásica. Alternativa de antígeno. Si yo en una respuesta normal espero a que lleguen las inmunoglobulinas, se unan a su antígeno, que se forme el inmunocomplejo activa el complemento, tardo más que si el antígeno directamente activa el complemento. Estoy haciendo que la vía ya sea muchísimo más rápida. Es un truco que se busca al sistema inmune para ser más rápido. Luego, la vía alternativa también es fisiológica y también se da una respuesta normal. Activa directamente a C3, siquiera hay que pasar por toda la fase de activación de las primeras partes del complemento. Activa directamente a C3, por eso C3 es la parte común de una vía, porque viene por la clásica o viene el antígeno y lo activa directamente. Bueno, pues esta también se produce de forma fisiológica. No es tan abundante porque lo suyo es que sea el complemento, esas inmunoglobulinas que activan el complemento, pero en una respuesta inmunológica normal es tan importante como las otras. ¿Qué pasa con la vía de las lectinas? Bueno, pues también es una respuesta fisiológica, pero es un poquito particular. Es una mezcla de las dos. Las lectinas son unas proteínas parecidas a las inmunoglobulinas que tienen capacidad para activar el complemento. Y estas lectinas se activan cuando ven manosa en el medio. La manosa es un antígeno muy extraño para nosotros, es una molécula que nosotros no tenemos. Así que cuando el sistema inmune la ve, dice esto no es mío, esto tiene que ser de fuera. Entonces las lectinas es un receptor que está ahí para detectar esa manosa y para decir algo está pasando porque esto no es mío. Pues directamente activa el complemento. Veremos más adelante que el sistema inmune tiene receptores especiales para ir detectando todos esos antígenos raritos que cuando los ve dice esto no es humano y ya puede ir haciendo cosas muchísimo más rápido sin tener que esperar al linfocito T. Bueno, pues esta vía también es fisiológica. La única particularidad es que tiene que haber manosa en el medio, si no las lectinas no van a ver nada, las lectinas se conocen solo en la manosa. Con lo cual, 3 vías, las 3 fisiológicas, pero cada una utilizada en su momento y en su contexto. ¿Vale?
Había una regla mnemotécnica que decía: ¿quién fija al complemento? Fija F al complemento C, la fracción FC de las inmunoglobulinas. Pero como os había dicho, todo lo que sea respuesta biológica la llevará a cabo la fracción FC. Solo de conocimiento de antígeno la fracción FC. Bueno, pues vamos a ver uno de los conceptos más importantes de la inmunología. En esta primera vuelta vamos a ver 3 conceptos fundamentales para entender el sistema inmune. Ahora ya podemos empezar a ver el primero. Lo hemos ido intuyendo en todas estas preguntas que ya hemos ido viendo. La pregunta 5 nos dice: la respuesta a anticuerpos independiente de T o timo independiente es de un solo tipo de inmunoglobulina. Señálela. Mirad. Como os había dicho, el linfocito T es el senior, es el que pincha, corta y manda. Todo lo que se detecta en el organismo, todo antígeno que es captado, hay que llevárselo al linfocito T. Todas las células presentadoras captan los antígenos, se van al ganglio, buscan al linfocito T correspondiente y se lo enseñan. Dicen: me he encontrado con esto, ¿qué hacemos? El linfocito T tiene la información suficiente como para decir: eso es nuestro, olvídalo. Es decir, antígeno tolerógeno, eso no es nuestro, atácalo, antígeno inmunógeno. Muy bien. Mientras esto se produce, se tarda mucho tiempo. Un germen agresivo ya nos habría matado. Por eso el linfocito T da permiso para que en algunos momentos y en algunas ocasiones no haya que preguntarle, sino que directamente el sistema inmune empieza a actuar. Evidentemente luego terminará yendo el linfocito T a ver qué pasa en muchas ocasiones, pero se ha empezado a producir la respuesta inmunológica sin tener que llegar a un ganglio, encontrar un linfocito T, que lo vea, tal, que vaya para allá, pues monte toda la respuesta inmunológica. A eso llamamos la respuesta T independiente o timo independiente. Es lo mismo. Luego en el sistema inmune, como veis en el gráfico, tenemos 2 tipos de respuesta: la T dependiente y la T independiente. La T dependiente es la mejor respuesta, la más eficaz, porque evidentemente están los jefes metidos en medio. La T independiente es la de batalla. Y como batalla que no preguntan los jefes, evidentemente tiene sus límites. ¿Cuándo se desencadena una respuesta T independiente? Pues es lo que os había dicho con la ganosa. Cuando los antígenos que tengo enfrente son tan raros, tan raros, tan raros que no pueden ser nuestros. Antígenos que perdimos hace muchísimos siglos en la evolución y que ya no lo contemos nosotros ya no los tenemos, como por ejemplo esa ganosa. Pero por ejemplo el RNA de doble cadena, que nosotros no lo tenemos en nuestros de cadena simple. El RNA de doble cadena es lo mismo que decir virus por ahí van rondando, porque nosotros no tenemos eso. Entonces, ante esos antígenos el sistema inmune tiene unos receptores especiales que cuando los ve dice: esto no puede ser mío, y ataca. Para el resto de antígenos, cualquier antígeno que se parezca a los nuestros, el sistema inmune tiene que preguntarle al linfocito T, y especialmente con todos los antígenos proteicos. Nosotros en el fondo somos proteínas andando. Luego, cada vez que haya un antígeno proteico, el sistema inmune estará obligado a ir y preguntarle a un linfocito T, porque no va a poder saber si lo que está viendo es mío o es un germen. Las células implicadas en la respuesta T son todas. Al fin y al cabo es lo que os decía. Cada vez que algo capta, cualquier célula presentadora tiene que ir a preguntar al linfocito B, al linfocito T, perdón. Un linfocito B tiene también que preguntarle al linfocito T. Solo hay una célula que tiene bula y que jamás preguntará a un linfocito T, que es el linfocito B del bazo. Es una célula especial que no aparece normalmente en la sangre, muy primitiva, que es como una mezcla de linfocito T y linfocito B, que tiene los microorganismos inferiores, y que nosotros con la evolución nos separamos en dos células distintas, los T y los B. Bueno, pero esos B, que solo están en el bazo, sí que tienen la capacidad de producir por su cuenta, pero producen un tipo de inmunoglobulina solo, no pueden producir IgG. Su inmunoglobulina, ¿cuál va a ser? Ya me la podéis contestar vosotros. ¿Cuál es la de batalla, la primera que producimos, la que no necesita un linfocito T para la que me dé la orden de producirla? La M. Toda la respuesta T independiente solo puede producir IgM.
La podrá producir en grandes cantidades, podrá producirla una IgM estupenda, pero solo IgM y siempre menos específica que la que produce cuando el linfocito T le da la orden. Luego, esa es la respuesta correcta. La segunda, que dice la IgM. La IgM es la única que tiene la orden del sistema inmune de producir cuando el linfocito T no está en medio. La importancia que tiene la respuesta T dependiente es, por un lado, que puede producir mejores inmunoglobulinas, porque cuando ya llega el linfocito T y dice vamos a destruir estos chicos, ánimo, entonces es cuando se empieza a producir la G, la A, la E, en función de lo que haya visto, incluso una M mucho más específica y mejor. Pero también tiene otra ventaja, que es la memoria. Cuando se produce una respuesta inmunológica normal, llega un momento que hay que acabar con ello. No podemos tener el sistema inmune siempre activo destruyendo. Entonces llega el linfocito T y empieza a dar órdenes. Tú te mueres, tú a memoria. Es decir, tú vas a guardar memoria de lo que has visto, para que la próxima vez no tengáis que venir a preguntarme y podáis atacar ya directamente. No es que sea una respuesta T independiente, porque ya ha habido un linfocito T que ha dado esas órdenes, sino que guardamos una memoria para que la segunda vez sea todo mucho más rápido y se produzcan las inmunoglobulinas buenas desde el principio y las células se activen mejor. La respuesta T independiente no guarda memoria. Es muy peligroso guardar memoria de algo que el linfocito T no ha ordenado, porque podríamos guardar memoria contra lo propio. De todas formas, no es importante, porque para eso tengo esos receptores del sistema inmune especializados en antígenos raros. Es decir, en cualquier momento yo voy a poder recurrir a ellos, no necesito guardar memoria, va a ser igual de rápido. Y esto es la base de las vacunas. Por donde nos van a atacar aquí es por las vacunas, muy preguntadas últimamente. Una vacuna lo que busca es producir memoria, es decir, aparte de hacerle un daño horrible al niño y tenerle 2 días con fiebre, lo que nos viene bien de una vacuna es crear una memoria inmunológica, es hacer toda esa respuesta del sistema inmune donde el linfocito T lo ha visto, ha dado la orden y ha dicho, venga, pues guardar memoria para que cuando volvéis a enfrentaros a esto sea todo más rápido. ¿Por qué no hay vacunas contra todos los bichos del organismo? O sea, todos los bichos que nos pueden atacar. Pues porque no tenemos suficientes antígenos para hacer estas vacunas. Una vacuna tiene que ser de antígenos proteicos, porque solo los antígenos proteicos son presentados al sistema inmune. Esto es lo que pasó con la vacuna del meningococo. Tenemos vacuna contra A y C, pero el meningococo B es muy raro, es muy diferente a nosotros. Tan diferente y tan raro que cuando se coge cualquiera de esos antígenos, el sistema inmune lo ve con esos receptores especiales, produce una respuesta T independiente brutal con una elevación de IgM que después se acaba ahí y no guarda memoria. Entonces, no podemos, no tiene sentido porque no vamos a hacer nunca una memoria contra eso. La única forma de conseguirlo es conjugando las vacunas. Conjugar una vacuna es al antígeno que yo quiero que se guarde memoria contra él, por ejemplo un polisacárido, que eso es el principal componente de una membrana de una bacteria, por ejemplo el meningococo B, yo quiero que se guarde memoria contra ese polisacárido, porque claro, cuando entre en el organismo entrará ese polisacárido primero. Pero para guardar memoria contra eso, como eso es tan raro y me va a producir una respuesta T independiente, le conjugo con una proteína, le uno una proteína. Y ahora juntitos lo meto como vacuna. Cuando el sistema inmune lo ve al polisacárido y dice, ¡ay, esto es súper raro, este es uno de esos antígenos! Oye, ven tú a reconocerlo. Pero al lado ve la proteína y dice, uy, espérate, esto yo juraría que es el mío, pero claro, hay que ver una proteína, esto habrá que preguntarle al linfocito T. Entonces, juntitos, se lo llevan al linfocito T. Y el linfocito T lo ve y dice, si esto de aquí, el polisacárido este, que es rarísimo, esto no me gusta nada, esto crea una respuesta contra ello. Y este, pues ese, normalmente, las proteínas que se utilizan suelen ser del tétanos. La vacuna del tétanos fue de las primeras que salió porque tiene antígenos proteicos muy buenos con los que hacer la vacuna. Entonces, normalmente la mayoría se conjuga, por ejemplo, tétanos y difteria, se meten juntos, se mete la proteína del tétanos con la difteria, que es lo que permitió crear respuesta contra los dos. Entonces, normalmente os digo que es ese tétanos, cuando el sistema linfocito T lo ve, dice, bueno, contra la proteína, sí, contra esta sí que se puede, tal, y contra este polisacárido que no me gusta nada, también produce una respuesta. Entonces, en ese contexto, habrá memoria frente a los dos.
Pero lo que a mí me iba a interesar en la vacuna es haber conseguido la memoria contra ese polisacárido. Porque la próxima vez que venga el meningococo B ya no vendrá con un tétanos de la mano, vendrá ya solo con su polisacárido y yo tengo que conseguir que el sistema inmune lo reconozca con memoria. ¿Vale? Luego el truco de las vacunas es esta respuesta dependiente, es meter, conjugar antígenos proteicos para poder crear la memoria. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos visto lo más gordo y lo más importante de las inmunoglobulinas. Recordad que las inmunoglobulinas suelen preguntar de qué más su estructura.